Vamos a comentar la voz rey. La jefatura del Estado español es ocupada por el titular de la corona conforme a las reglas de acceso contenidas en el artículo 57 de la Constitución y tras cumplimentar los requisitos que se establecen en el artículo 61, es decir, su proclamación ante las Cortes y el juramento. El cargo u oficio de rey es radicalmente distinto al resto de responsabilidades públicas que se puedan ejercitar en los demás órganos constitucionales. No tiene, desde luego, carácter representativo, pero tampoco tiene la naturaleza de un empleado público. El acceso, permanencia y cesación en funciones tienen como única fuente la Constitución y las leyes orgánicas. El rey, como titular de la corona y por su carácter simbólico y representativo como jefe del Estado de una monarquía, está dotado de una protección efectiva que se manifiesta en su inviolabilidad y su irresponsabilidad, así como en otros elementos de dignificación que le otorgan otros títulos y honores. La condición de rey se adquiere sencillamente estando bajo la circunstancia descrita por el artículo 57. Una vez, incluso en esa circunstancia, se debe formalizar y exteriorizar esa posición mediante la proclamación por las Cortes y el juramento ante ellas, conforme a lo que establece el artículo 61 de la Constitución. El cargo de rey es un cargo unipersonal. La persona que lo ocupa es la situada en la posición constitucional del artículo 57. Si existiesen dudas acerca de la persona que debe ocupar esa posición, estas siempre serán previas al llamamiento, pero cuando se produce el llamamiento, solo el sucesor está en condiciones de adquirir el cargo. Por otra parte, el oficio constitucional de rey se distancia, desde luego, de ciertos principios y derechos constitucionales que sí afectan a otros cargos públicos. Especialmente hay que mencionar el principio de igualdad y no discriminación, sobre todo en lo referido a la no discriminación por razón de nacimiento y a la no discriminación por razón de sexo. Por último, también cabe señalar que se puede ser rey siendo menor de edad, basta con ser persona. Evidentemente, el propio título segundo prevé una serie de instituciones que pueden cubrir esa incapacidad, en principio, para ejercer las funciones que tiene el rey atribuidas como jefe del Estado y que por eso se encargan a un regente hasta que el propio rey alcance la mayoría de edad. El oficio del rey se pierde por causas naturales, por fallecimiento, por causas personales, por la abdicación o renuncia, o por causas políticas, en el supuesto en que se lleve a cabo una reforma constitucional que suprima la institución de la monarquía o que únicamente cambie la dinastía reinante. La inhabilitación no es una causa de pérdida de la condición de rey, sino la retirada de las atribuciones ligadas a la jefatura del Estado, que van a ir a pasar a un regente, que las ejerce siempre en nombre del rey. Bien, una vez que se está en posición de acceder al oficio de rey, hemos comentado anteriormente que es necesario cumplimentar dos requisitos formales: ser proclamado ante las Cortes y prestar juramento durante ese acto de proclamación. La proclamación del rey ante las Cortes es una tradición muy antigua y viene a manifestar hoy en día, con nuestra Constitución, el sometimiento del rey ante los representantes del pueblo. Esta proclamación se produce en una sesión conjunta de ambas cámaras, prevista en el artículo 74.1 de la Constitución, y siguiendo las reglas contenidas en un reglamento de las Cortes Generales, que también se prevé en el artículo 72.2 de la Constitución, aunque todavía no ha sido redactado. Por otra parte, el juramento también es una forma de sometimiento del rey, pero no ante los representantes del pueblo sin más, sino sometimiento a la Constitución y a la ley. Se trata, el juramento, de una figura un tanto compleja. Respecto a la forma del juramento, el rey presta acatamiento a la Constitución emitiendo una fórmula encabezada por un juro y no por un prometo. La expresión prestará juramento, desde luego, viene a indicar la necesidad de que la fórmula empleada por el rey tenga que ser la del juro y no la del prometo. Aunque se ha resaltado por algún sector de la doctrina que podría ser posible
cambiar esa formulación por la de una promesa, ya que en el juramento o promesa de otros cargos de órganos del Estado, pues se ha permitido cambiar y utilizar esta opción que parece que ser más acorde con la libertad ideológica y con otros principios que inspiran la Constitución. Sin embargo, parece que la dicción literal del artículo 61, cuando habla del juramento, pues impide permitir que se opte por la fórmula promesa en lugar de por la de juro. No obstante, esto no queda todavía suficientemente claro. Lo que sí no ofrece lugar a dudas es la imposibilidad del rey de mostrar reservas acerca del contenido de la Constitución, añadiendo algún tipo de referencia en la formulación del juramento, como las que vienen siendo conocidas de por imperativo legal. Está claro que si algo caracteriza a la jefatura del Estado es el pleno sometimiento a la Constitución y no parece factible que el rey pueda erigirse en objetor del texto constitucional. Respecto al contenido del juramento, el artículo 61 establece que el rey jura, en primer lugar, desempeñar fielmente sus funciones, en segundo lugar, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, en tercer lugar, respetar los derechos de los ciudadanos y, en cuarto lugar, respetar los derechos de las comunidades autónomas. Cabe también señalar que se ha discutido qué consecuencias tendría el incumplimiento del requisito del juramento por parte del rey, es decir, si el juramento tiene efectos constitutivos o no. En este sentido, hay una división en la doctrina, aunque lo que sí parece cierto es que, aunque el rey pueda ser rey sin necesidad de juramento, lo que no podría es ejercer las funciones que se atribuyen al rey como jefe del Estado sin haber previamente jurado el sometimiento a la Constitución. Una vez que se es proclamado rey, este adquiere una doble dimensión. Por un lado, como magistratura titular de la corona, pero también como persona privada. Y mientras que en las jefaturas de Estado de tipo republicano la única faceta que importa es la orgánica, es decir, la pública, perfectamente separable y deslindable de la faceta privada, en las jefaturas de Estado monárquico esa diferencia no está tan clara, por razones de tipo histórico y de naturaleza institucional, relacionadas evidentemente con el mecanismo hereditario de la dinastía. Por tanto, el rey queda totalmente adscrito a la institución, de forma que es relevante para el derecho constitucional los derechos privados de la persona. Influye su edad, su estado civil, su religión, se influye en la posibilidad de abdicación y hasta en su posibilidad de locomoción, es decir, el derecho a viajar. Todos ellos son aspectos capitales de la libertad personal, pero que en una monarquía tienen una relevancia pública indudable. Hay que mencionar también que el rey, por el hecho de serlo, tiene limitado el ejercicio de ciertos derechos constitucionales. Por citar solo alguno, es evidente y clara la limitación que tiene el rey en el ejercicio del derecho de participación política, libertad de expresión, libertad de residencia, derecho de huelga. Además, la eficacia de los derechos de la persona que ocupa el trono presenta también diferencias con respecto a los derechos del resto de ciudadanos y de otros cargos públicos. Por ejemplo, la inmunidad que tiene el rey es un claro límite a una detención constitucionalmente correcta. Por otra parte, el respeto al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen ante el ejercicio del derecho de información está realmente delimitado y se encuentra bastante limitado en este caso. Por último, la intimidad o la inviolabilidad del domicilio o el secreto de las telecomunicaciones evidentemente se encuentran también especialmente protegidos, ya que existen tipos penales reforzados que prevén cualquier ataque a la intimidad o a la inviolabilidad del domicilio o de las comunicaciones del rey.